Hola a todos. En este video vamos a hablar de la solución Password Manager Pro. En primer lugar, muchas gracias por el interés en nuestro producto. Bien, pero ¿qué es Password Manager Pro? Password Manager Pro es una solución que nace de la necesidad de poder controlar los accesos privilegiados de los usuarios privilegiados a nuestros servidores críticos de la compañía, o más bien nuestros activos críticos de la compañía. Normalmente, una organización que no tiene Password Manager Pro, todos los usuarios administradores, todos estos usuarios privilegiados, un usuario privilegiado estamos hablando de un administrador de una base de datos, podemos también hablar de un administrador de un switch, de los switches, del networking, un administrador de los firewalls. Son administradores privilegiados. ¿Por qué privilegiados? Porque realizan cambios, tienen acceso a cambios significativos en una organización. Por eso es necesario tener una solución de Password Manager Pro para poder controlar y auditar estos accesos. Poder saber a qué horas quién se conecta a qué, por ejemplo. Poder tener una gestión de todas las contraseñas de mis activos. Tenerlos en nuestro baúl de contraseñas que es Password Manager Pro. Ya con esta solución nos evitamos el tener que guardar contraseñas en un archivo de Excel o en un papel pegado al computador. Esa mala práctica de las organizaciones hoy en día, pues ya no es necesario. Con la solución de Password Manager Pro todo lo vamos a almacenar acá. Todas las contraseñas de todos mis activos críticos. Bien, pero empecemos a ver un overview, a dar un overview de lo que es Password Manager Pro. En primer lugar vamos a hablar de los recursos. ¿Qué significan recursos? Básicamente es todos los dispositivos que yo puedo agregar al Password Manager Pro para tener su gestión de contraseñas. ¿Qué tipo de recursos puedo agregar? Muy bien. Vamos a ver los recursos que yo puedo agregar. Por ejemplo, dispositivos Windows, controladores de dominio, Linux, por ejemplo, Mac, Solaris, dispositivos Cisco. También puedo agregar, como podemos ver ahí, servidores de bases de datos, MySQL, Sybase, Oracle, Postgres, dispositivos de red. Vemos Asa Firewall, vemos F5, Fortinet, vemos Palo Alto, Juniper, MikroTik. Vemos muchas soluciones que conocemos que podemos tener en nuestra infraestructura y podemos almacenarlos en Password Manager Pro. Podemos gestionar sus contraseñas y sobre todo sus accesos. ¿Qué más tenemos también? Dispositivos cloud, por ejemplo, vemos Amazon, vemos Microsoft Azure, vemos Google, vemos Salesforce, por ejemplo, importante. Vemos también soluciones como VMware. Si tenemos una franja de servidores virtualizados, pues también los podemos agregar a nuestro Password Manager Pro. Y tenemos sitios web también, que es importante. Muy bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Supongamos que nuestro servidor 24, que es un servidor Windows, como podemos ver acá, es un servidor crítico de mi compañía. Es un servidor que yo he agregado a mi Password Manager Pro con un usuario, o más bien una cuenta privilegiada. Importante, cuando se añaden los recursos a Password Manager Pro, se debe tener una cuenta privilegiada, una cuenta que tenga permisos de administración en ese dispositivo. Aquí tenemos una cuenta, se llama Soho. Esta cuenta es una cuenta privilegiada, es una cuenta administradora de mi dispositivo. Ahora, ¿qué puedo hacer con este dispositivo? Bien, puedo descubrir cuentas. ¿Esto qué quiere decir? Que Password Manager Pro consulta con el servidor, le pregunta qué cuentas más tiene en el servidor. Y básicamente el servidor le entrega estas 3 cuentas más. Son cuentas que ya están creadas en el servidor. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes cuántas cuentas locales tiene cada servidor? O más bien el servidor crítico. Es por eso
que es importante tener Password Manager Pro para empezar a descubrir estas cuentas. ¿Qué cuentas tenemos en nuestra organización? Ahora bien, como podemos ver, me ha descubierto 3 cuentas: la cuenta Guest, Mi Sales, Proveedor. Pero podemos ver los password Guest. ¿Ven estos password que son iguales a las cuentas? Pues realmente no son las contraseñas. El Password Manager Pro descubre cuentas, mas no descubre la contraseña. ¿Por qué no la descubre? Imaginémonos una situación donde yo ingreso a la compañía de ustedes. Me dan un usuario administrador. Yo con ese usuario administrador tengo varios permisos. Yo puedo instalar Password Manager Pro, traer los recursos y a su vez traer las cuentas con sus contraseñas. Y tengo todas las contraseñas y me puedo ir. Me estoy llevando todas las contraseñas de la organización. Por eso Password Manager Pro no descubre contraseñas, solamente descubre las cuentas. Ahora, una persona que es idónea para instalar el Password Manager Pro debe conocer las contraseñas de esas cuentas, si no, pues eliminarlas. Ahora, vamos a agregar la contraseña real. Vamos a hacer la prueba de esta cuenta que se llama Proveedor. Vamos a cambiar la contraseña, vamos a darle clic en cambiar, pero en sí no la estamos cambiando, sino estamos agregando la contraseña real. Vamos a agregarla. Confirmamos, damos una razón con el fin de justificarlo, de que en el control de auditoría quede registrado ese cambio. Vamos a ver nuestra contraseña, vamos a dar clic en aceptar. ¿Qué pasa con esto? Se está cambiando la contraseña. Ya agregué la contraseña real de esta cuenta. ¿Quién realiza esto realmente? Gracias a esta cuenta Zoho, porque la cuenta Zoho es la que permite el cambio de contraseñas, el descubrimiento de cuentas. Por eso es importante tener nuestra cuenta privilegiada para poder realizar esto. Ahora, yo quiero cambiar la contraseña. Quiero cambiarla de nuevo por temas de auditoría. Yo puedo seleccionar una cuenta, más bien un password que me da el Password Manager Pro. Yo puedo tener este password o puedo tener este password o el que yo quiera. Eso es importante. Ahora vamos a justificarlo. Cambio de nuevo y vamos a darle clic en Save. Al darle clic en Save, básicamente lo que estoy haciendo es un cambio de mi contraseña y automáticamente se ve reflejado en el servidor. Ya el servidor, la cuenta proveedor de ese servidor ya va a tener esta contraseña. Importante, ¿no? Es demasiado importante este cambio de contraseñas. Ahora vamos a ver algo de qué son el cambio de contraseñas periódicamente. Muy bien, ¿qué más puedo hacer yo con estas cuentas? Ahora, ustedes en su organización, ¿cuántas cuentas de servicio tienen ustedes? Por ejemplo, en este servidor, ¿qué cuentas de estas hacen parte de los servicios? Pues nosotros podemos seleccionarlas todas y podemos dar una vista en las cuentas de servicio. Podemos ver qué hay en esas cuentas de servicio. Básicamente ingresamos, por ejemplo, la cuenta Guest no tiene una cuenta de servicio, no es una cuenta de servicio, no está atada a ningún servicio. Pero podamos mirar el proveedor, por ejemplo. Vemos que proveedor sí tiene cuentas, sí es un servicio. Ahora vemos que proveedor está en Mozilla, vemos que está en un servicio Manage Engine Office 365 Manager Plus, en el servicio de cifrado de la unidad BitLocker. Entonces ahí es donde nos damos cuenta no solamente que las cuentas están alojadas en los servidores, sino que también hacen parte de un servicio. Es muy interesante esto porque ya estamos levantando la información y estamos quizás descubriendo qué es lo que están haciendo esas cuentas que no lo sabíamos. Muy interesante esto que hemos hecho con las cuentas. Muy bien. También, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, quiero mostrarles a ustedes una conexión, por ejemplo, un servidor Linux. Una conexión.
vamos a hacer un tipo de conexión. Vamos a ir acá a conexión y vamos a conectarnos a un servidor Linux. ¿Cómo se conecta esto? Vamos a nuestra cuenta local, que también se llama Zoho. Vamos a ingresar a él y automáticamente el servicio lanza una conexión SSH a nuestro servidor. Aquí podemos ver que estamos dentro de nuestro servidor. ¿Qué conexiones soporta Password Manager Pro? Conexiones RDP, conexiones SSH, conexiones VNC y conexiones SQL. Importante tenerlo presente. Muy bien, ahora hagamos una conexión de mi servidor 24. Este servidor que vimos ahora, tengo dos opciones de conexión. Podemos ver si me quiero conectar por una cuenta de dominio, que aquí la tenemos, o por una cuenta local, donde ingresamos en la cuenta local, por ejemplo, y lanzamos un RDP. Y aquí ya estamos dentro del servidor. Entonces tenemos esos dos tipos de conexiones, por cuenta de dominio o por cuenta local. Para poder tener la cuenta de dominio, pues debo agregar el controlador de dominio. Es muy importante tenerlo presente. Ahora, yo puedo crear, por ejemplo, puedo ingresar a mi servidor, a mis servidores que están publicados HTTPS, algún firewall que esté por HTTPS. Aquí vamos a entrar, por ejemplo, a una cuenta de GoDaddy. ¿Sí? Yo tengo una cuenta de GoDaddy que lo puedo atar a mi Password Manager Pro, donde tengo mi usuario, y puedo realizar una conexión donde no solamente va a abrir el browser, sino va a ser un autofill, un autorrelleno del usuario y la contraseña. Y como pudimos ver, ingresa a la URL, digita el usuario, digita la contraseña e ingresó automáticamente. Ya estamos dentro de la cuenta de GoDaddy. Como es una cuenta HTTPS, también lo podemos hacer para un firewall, por ejemplo. Poder tener nuestros firewalls mediante HTTPS e ingresar por acá. Ingresarlo por Password Manager Pro, que no tenga que yo digitar el usuario y la contraseña, sino que automáticamente haga ese autocompletado, ese autofill como tal. Muy bien. ¿Qué más les puedo mostrar? Algo muy interesante, los grupos. Yo puedo crear grupos estáticos o grupos dinámicos con base a los recursos que nosotros tenemos. Donde, por ejemplo, yo aquí creo un grupo que se llama Windows y tengo todos mis dispositivos Windows en este grupo. Podemos ver todas mis cuentas, mis controladores de dominio y mis dispositivos Windows, así con cualquier dispositivo. Esto con el fin de tener más segmentado, más organizado en mi Password Manager Pro todos mis recursos. Y también algo muy importante, que yo puedo aplicar políticas por sistemas operativos, como por ejemplo aquí puedo seleccionar Windows, que va a utilizar todos esos recursos Windows, y poder crear un password reset periódico que se cambie cierto tiempo los passwords. Aquí es importante, donde empezamos a definir fechas, empezamos a definir qué tipo de contraseña, si la genera el mismo Password Manager Pro, si la agregamos nosotros, en fin. Entonces podemos crear ese tipo de políticas por franja de servidores. Es muy interesante. Bien, como pudimos ver aquí, el tipo de conexiones. Aquí tenemos RDP, SSH, VNC y SQL. Son las conexiones que nosotros podemos realizar. Bien, hemos visto todo lo que tiene que ver con contraseñas, el cambio de una contraseña, las conexiones, esos cambios periódicos que podemos realizar con nuestras contraseñas. Pero Password Manager Pro no es una solución que solamente se dedica a esas contraseñas, sino también puede realizar una gestión de las llaves SSH. Si ustedes tienen servidores Linux, por ejemplo, podemos administrar todas las llaves que ustedes tienen, guardarlas aquí. Yo puedo crear llaves. Aquí, como pueden ver, ya tengo una llave. Yo creé esta llave acá. La puedo crear directamente de Password Manager Pro. Y lo importante, que yo puedo crear una llave y asociarla con mis dispositivos. Aquí yo la puedo asociar con mi dispositivo Linux.
donde está haciendo la operación de asociar esa llave a mi dispositivo. Eso es muy interesante. ¿Qué también puedo hacer con mis llaves? Así como vimos que se puede crear, aquí tenemos estos algoritmos para poderla crear, los datos que nos están solicitando para crearlas. Podemos asociarlas como hicimos ahora. Podemos rotarlas también, podemos rotar las llaves. Esto es muy importante. Importar llaves, si yo ya las tengo, las puedo traer, las puedo almacenar en mi Password Manager Pro. Puedo descubrir llaves, yo puedo realizar un sondeo y descubrirlas. Es muy interesante porque empiezo ya a saber cuántas llaves yo tengo en mi infraestructura. Esas llaves a dónde están asociadas. Puedo crearlas desde acá y asociarlas a los dispositivos y a los usuarios. Ahí es muy interesante. Lo mismo como para contraseñas, como para llaves SSH, pues también podemos realizar los certificados, nuestros certificados digitales. ¿Cuántos certificados digitales tenemos en nuestra organización? ¿Sabemos? ¿No lo sabemos? O pueda que lo sepamos. Pero yo puedo gestionarlo todo desde aquí. Como pueden ver, tengo 3 certificados digitales donde yo puedo añadirlos, o puedo traerlos bajo estos formatos. Puedo traer mis certificados como tal de mi infraestructura, de mis servidores. Puedo, por ejemplo, desplegarlos. Esto es muy importante porque yo puedo desplegar mis certificados a mis dispositivos. A mis dispositivos Windows los puedo desplegar. Es muy interesante. Ahora, algo mucho más interesante es un escaneo de vulnerabilidades, donde realizamos un escaneo de vulnerabilidades de nuestros certificados. ¿Cómo así que un escaneo de vulnerabilidades? Pues básicamente es ver esos certificados que tienen algoritmos que hoy en día ya son hackeables, y él nos va a mostrar que son vulnerables y pues debemos cambiar esos algoritmos. Entonces ahí es importante. Nos va a mostrar la fecha de vencimiento. Por ejemplo, este tiene 364 días. En 364 días se puede caducar. Este tiene 551 y 281, donde yo puedo crear alertas que me indique que en una semana hay un certificado que se me va a vencer. Importante, muy importante esto. El CSR lo podemos crear también. Podemos crear el CSR para este certificado. Importantísimo esto. Lo mismo, importarlo, eliminarlo, firmarlo. Ahora, el tema de las firmas, como por ejemplo podemos ver aquí Let's Encrypt, podemos ver GoDaddy, Digicert, que son entidades de firmas digitales. Entonces, donde yo puedo crear mi cuenta en Let's Encrypt, por ejemplo, y puedo firmar mi certificado mediante Let's Encrypt. Es una integración entre Password Manager Pro y Let's Encrypt. Básicamente es esto. Interesante, ¿no? Todo lo que podemos hacer, no solamente con contraseñas, con llaves SSH y ahora también con certificados. Muy bien. Ahora, usuarios. Aquí es muy importante los usuarios, porque con base a esto se licencia nuestra solución de Password Manager Pro. Como podemos ver acá, tenemos unos usuarios, que estos usuarios pueden ser creados manualmente o puedo traerlos también en un directorio activo. Esta solución de ManageEngine Password Manager Pro puede integrarse con el directorio activo para así traer recursos y traer usuarios. Es muy interesante esto. Ahora, ¿cuál es el principal confusión en cuanto a los roles, en cuanto al licenciamiento de los administradores? Básicamente, cada administrador que está aquí, que es traído de nuestro directorio activo, tiene un rol. El rol es el que define qué puede hacer y qué no puede hacer en mi Password Manager Pro. Todos los roles que se llamen administrador, eso significa de que consume una licencia. Esta solución se licencia por administradores de mi solución. Esto quiere decir que cuántas licencias me está consumiendo Password Manager Pro. Podemos ver 1, 2, podemos ver 3, podemos ver 4 y podemos ver 5.
Los demás son Password User. Password User no es un administrador privilegiado de Password Manager Pro. Es un administrador donde tiene muy pocas funcionalidades. Esto no lo licenciamos, solamente licenciamos los Privilege Administrator o los Administrator. Lo que tenga Administrator es lo que se licencia. Ahí es muy interesante, donde yo puedo cambiarlo, puedo cambiar los roles de cada usuario, puedo bloquearlo, puedo editarlo, puedo eliminarlo. Eso lo podemos hacer. Esto es algo muy interesante. Entonces, importante tenerlo presente a la hora de implementar Password Manager Pro. ¿Cuáles van a ser mis usuarios administradores? Definir primero esto para así saber qué licencia necesitamos. Muy bien, ahora siguiendo con los roles, vamos a entrar aquí a los roles, donde yo tengo todos los tipos de roles que normalmente son 5. Normalmente son estos que tenemos acá, que son los roles Administrator, Password Administrator, Password Auditor, Password User y Privilege Administrator. ¿Qué pasa con esto? Que cada usuario o cada rol tiene una función diferente. Ahí es importante esto, porque podemos definir qué hace el administrador. Por ejemplo, el administrador puede agregar recursos manualmente, importarlos, descubrirlos, editarlos, borrarlos y así sucesivamente, todo lo que puede hacer ese rol. Ahora, un Password User, por ejemplo, tiene estos roles, son más poquitos, vean, hay más pocos campo de acción en Password Manager Pro, pero yo también puedo crear roles en mi Password Manager Pro. Por ejemplo, este que se llama prueba, donde yo le puedo agregar los roles que yo quiera. Ahora bien, como pueden ver ustedes acá, estas varitas mágicas. Estas varitas mágicas significa que es una función que lo hace un administrador. Esto quiere decir que cuando yo crea un rol, cuando lo vaya a crear, pues básicamente, como podemos ver acá, donde yo agrego un rol, prueba 2, aquí agrego lo que va a hacer ese rol. Ese rol va a ser añadido a un usuario. Entonces todas estas varitas mágicas que vemos acá son funciones del administrador y me van a consumir una licencia. Entonces hay que definir muy bien qué queremos hacer con ese rol y si realmente debe consumir una licencia, tiene que consumirla o no. Aquí podemos ver todas estas varitas. Todas esas son funciones del administrador, como por ejemplo hacer alta disponibilidad, realizar un backup de la base de datos, servicio de failover. Entonces ahí es bueno definir nuestra solución, qué queremos hacer y qué usuarios lo van a realizar. Entonces, interesante esto para revisarlo muy bien. ¿Qué más les puedo mostrar aquí? En mi pestaña de admin vamos a ver la configuración como tal de Password Manager Pro. Les quiero mostrar las integraciones. Por ejemplo, yo puedo enviar toda la información de Password Manager Pro. Todos estos eventos los puedo enviar a un servidor Syslog. Por ejemplo, un Event Log Analyzer, para que él analice esta información en su correlacionador de eventos, donde me pueda correlacionar estos eventos mediante Syslog o mediante SNMP Traps. Lo podemos realizar. ¿Qué más? Por ejemplo, ticketing. Podemos integrarlo a estas soluciones de mesa de servicios para hacer una integración entre, por ejemplo, Service Desk y Password Manager Pro a nivel de ticketing. De que se crea un ticket y nosotros en Password Manager Pro realizamos cierta gestión, como por ejemplo cambiar una contraseña bajo un ticket. Si no está ese ticket, no puede realizar esta acción. Interesante, vemos Service Desk, nuestro Service Desk de ManageEngine, Jira por ejemplo, y tiene otros más que podemos agregar en nuestra solución. Muy bien, ¿qué más podemos encontrar en Password Manager Pro? Podemos realizar un backup de nuestro Password Manager Pro para enviarlo a la nube, a Dropbox, a Amazon, a Box, por ejemplo, lo podemos realizar.
¿Qué podemos realizar más aquí? Por ejemplo, vemos plataforma DevOps, cómo hicimos la gestión de contraseñas para servidores Windows, para firewalls, para Linux, pues también lo podemos hacer para estas plataformas de DevOps. Importante, ¿no? Interesante. Es muy interesante esto porque Password Manager Pro tiene una amplia gama de soluciones, de recursos, de tecnologías que podemos gestionar desde aquí, que podemos cuidar esas contraseñas. Esto es muy interesante. Bien, integraciones con nuestras soluciones de Manage Engine, Service Desk Plus, como hablábamos ahora, que yo pueda realmente trabajar bajo ticket, o que yo pueda realizar una conexión remota desde Service Desk, pero con los permisos que tienen los usuarios en Password Manager Pro, para estos técnicos que hacen este soporte, este día a día en la mesa de servicios. Con AD Self Service, sabemos que nuestra solución de AD Self Service es una solución de autoservicio de contraseñas. Se me ha bloqueado la contraseña en mi Windows, pues yo mismo la puedo desbloquear. Ahora, integrado con Password Manager Pro, pues básicamente si yo hago cambios de contraseñas en Password Manager Pro, se van a ver reflejados en AD Self Service. Entonces la tarea me lo hace un poco más automática y una sincronización de contraseñas, pero siempre las contraseñas se almacenarán en Password Manager Pro. Analytics Plus, si yo quiero hacer una revisión más en detalle, unas tendencias de mi información, realmente Analytics Plus es una solución de Manage Engine de Business Intelligence, de todo este tema de la inteligencia de negocios de nuestros datos, donde simplemente al analizar un archivo de Excel me puede generar gráficas, tendencias, porcentajes y demás cosas. Pues aquí podemos hacer lo mismo. Adicional, que Password Manager Pro le envía la información a Analytics, y en el portal de Analytics Plus pues podemos encontrar todos estos cambios, quién ingresó, a qué horas ingresó, por qué un usuario ingresó a las 9 de la noche si siempre entra a las 9 de la mañana, cosas de ese estilo. Esto es muy interesante. Muy bien, ahora auditoría, todas las auditorías que podemos realizar en Password Manager Pro. Aquí podemos ver lo que ha realizado los usuarios, la base de datos, por ejemplo, la conexión que hicimos con GoDaddy. Aquí se pudo verificar, aquí se pudo ver todos los logs que hemos hecho en nuestro Password Manager Pro. Auditoría de los usuarios, por ejemplo, podemos ver el usuario Diego, la dirección IP que se ha logueado bajo una autenticación de directorio activo. Entonces aquí podemos ver todos los logins que se han realizado. Vemos que Diego es el que más ha realizado logins. Algo muy importante, las conexiones grabadas. Como ustedes vieron, al principio del video realizamos una conexión a un servidor Linux, realizamos una conexión a un servidor Windows. Pues automáticamente la solución almacena estos videos, estos logs en forma de videos, para yo poder auditarlos. Por ejemplo, este servidor 24 con la cuenta de Soho operado por Diego, desde esta dirección IP, pues yo puedo dar play. A la hora de realizar un play me va a mostrar un video de 7 segundos lo que hizo Diego. Entonces, interesante esto porque puedo ver un usuario qué es lo que está haciendo. Ahora puedo ver también el Linux. El Linux no me va a mostrar un video, sino me va a mostrar un script de todos los comandos que se realizaron en Linux. Aquí lo único que hicimos fue autenticarnos y nada más. Entonces, importante esto porque podemos encontrar gran variedad de videos en nuestra solución de Password Manager Pro de todas las conexiones que realizan los usuarios administradores. Entonces podemos ver qué es lo que están haciendo, no solamente con un log, sino un video. Ahora tenemos varios administradores y tuvimos un problema en el firewall y el firewall perdió servicio a internet. Pues podemos ver mediante la conexión en Password Manager Pro, podemos ver quién hizo qué, para poder encontrar la causa raíz del problema de internet, por ejemplo. Suponemos este ejemplo. Entonces es importante esta evidencia
que se puede obtener. Muy bien. Ahora, reportes. Siempre soluciones de ManageEngine, todas tienen reportería, customización de esta reportería y algo muy importante. Vamos a ver primero un inventario, por ejemplo. ¿Qué tengo yo en mi infraestructura por Password Manager Pro? A donde podemos ver un inventario de password. Tenemos 10 recursos, tenemos en total 14 contraseñas, desde luego no me las va a mostrar. Número de usuarios, por ejemplo, los usuarios que tenemos en nuestro Password Manager Pro. Número de recursos, tipos de recursos. Aquí aparecen nuestros recursos, aparecen las cuentas de los recursos, mi controlador de dominio, mi firewall, por ejemplo, mi cuenta de GoDaddy con mi cuenta como tal, los tipos de recursos donde están alojados estas cuentas. Importante esto, y podemos obviamente exportarlo bien sea PDF, XLS, enviarlo por correo o imprimirlo. Esto es muy importante y así tenemos muchos reportes referente a la solución. Ahora bien, algo muy importante que debemos tenerlo presente. ManageEngine es una compañía que tiene muchos productos de seguridad y muchos productos de otros ecosistemas. Pero ManageEngine entiende que muchas organizaciones deben tener un cumplimiento, un compliance, donde deben seguir alguna normativa, por ejemplo ISO, por ejemplo PCI. Pues nuestra solución de Password Manager Pro nos puede ayudar a obtener un reporte de compliance, por ejemplo un PCI. Cuando nosotros estamos realizando en nuestra infraestructura, por ejemplo, intentando certificar de ISO 27000, podemos tener, por ejemplo, aquí todos los controles que nosotros podemos ayudar a auditarlos, o más bien es una auditoría interna para saber ese nivel de cumplimiento que estamos haciendo con la norma ISO 27000, donde podemos ver un reporte de por controles o todos. Por ejemplo, vamos a generar un reporte de la ISO 27000 de todos los controles que podemos nosotros ayudar. No son todos los controles como tal de la regla, sino ciertos donde podemos nosotros con Password Manager Pro ayudar. Aquí nos va a mostrar una descripción, nos va a mostrar los contactos, nos va a mostrar el control 9.1. ¿Qué significa el control 9.1? Aquí nos va a hablar un poco de ese control, donde aquí el control 9.1.1 es Access Control. ¿A qué se tiene Access Control? A estos dispositivos, o más bien a estas políticas que vamos a ver ahora. Esto es muy importante. Por ejemplo, aprobaciones automáticas. Todo esto que podemos encontrar aquí es con base a ISO 27000. Entonces aquí vemos los usuarios, por ejemplo. Los usuarios con sus respectivos roles. Esto lo solicita la norma. Entonces cuando el editor necesita esto, pues venimos a Password Manager Pro y exportamos nuestro reporte de ISO 27000 con las normas, o más bien los controles que podemos ayudar a cumplir. Esto es muy interesante. Bien. ¿Qué podemos encontrar más en nuestra solución de Password Manager Pro? Algo muy interesante llamado personal, de nuestro ítem personal. ¿Qué es personal? Personal básicamente es ese baúl de cuentas, de contraseñas, de información que yo puedo obtener, pero que es totalmente independiente a todo lo que vimos ahora. Esto es como si fuera algo aparte, una división completamente diferente. ¿Qué hago yo en personal? ¿Qué guardo en personal? Por ejemplo, si en mi organización tengo cuentas de bancos, yo puedo agregarlas. Normalmente el área que se dedica a los pagos, que se dedica a tener esa información personal o esa información de la organización crítica, pues lo podemos guardar aquí en Password Manager Pro. Cuentas bancarias, por ejemplo, tarjetas de crédito que podemos almacenar en esta solución para que la organización haga
una compra, realice cualquier tipo de transacción mediante estas tarjetas de crédito que podemos guardarlas aquí. Podemos guardar la información acá. Esto es muy interesante. Contactos, todos los contactos, esa información confidencial que es nombre del contacto, edad de cumpleaños, emails, organización, etcétera, etcétera. Entonces ahí es importante tener esta información aquí, esta información personal. Aquí no hablamos de dispositivos, sino aquí hablamos de la información de personas, bancos y algunas cuentas web. Entonces es importante tener esto presente, que también lo podemos hacer en nuestra solución de Password Manager Pro. Ahora, ¿qué les quiero mostrar? Nuestro dashboard principal. De todo lo que vimos ahora, pues aquí se va a ver todo resumido. Es mi ventana, es mi overview a mi solución, donde tenemos nuestro total de password, donde podemos encontrar nuestros dispositivos, nuestros recursos, donde podemos ver las actividades. Por ejemplo, podemos encontrar que por meses, una conexión remota, por ejemplo, abril se hicieron 54 conexiones remotas, en junio se hicieron 34, este mes se han hecho 21, entonces estamos viendo que abril es el mes que más se ha realizado conexiones remotas, por ejemplo. Importante eso, ¿no? Ahora la distribución de los passwords, ¿dónde están? En estos sistemas operativos, en estos dispositivos, aquí podemos obtener esto. Auditoría de recursos, ¿qué se ha realizado? Se grabó una sesión. Vimos la sesión, password verificado fallido, realizamos esa conexión fallida y más información referente a las contraseñas, las políticas de violación. Aquí podemos encontrar cuáles son esos dispositivos que tienen alguna política de violación, que no compila, por ejemplo, o sea que no es la contraseña de ese dispositivo, porque él tiene que consultar y ve que no es la misma. Conflictos de password. Aquí estamos viendo conflictos de password, que no hay una sincronización con la contraseña. ¿Qué podemos encontrar? Ahora, comportamiento de estos usuarios, las actividades de los usuarios. Aquí estamos viendo, por ejemplo, logins. En el mes de abril se realizaron 60 logins. ¿Logins a qué? Demos clic en él y aquí nos va a mostrar a dónde fue el usuario Diego. Se ha conectado desde esta dirección IP al Password Manager Pro. Entonces el mes de abril donde más se conectaron y fue Diego. Bien, vemos más acciones en el mes de abril, como logouts, como logons fallidos, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si encontramos logons fallidos? Muchos logons fallidos en nuestra solución de Password Manager Pro. Bien sea puede ser un ataque de fuerza bruta, bien sea puede ser algún proceso que tienen corriendo y que no se han dado cuenta, pues aquí lo podemos evidenciar. Los roles que tenemos Password User, Privilege Administrator, Administrator, que son los roles que vimos ahora. Y así más actividades de los usuarios. Lo mismo con las llaves, aquí podemos ver las llaves, podemos ver tipo de las licencias, las llaves, los SSH, por ejemplo. Podemos encontrar las operaciones que se han realizado. Podemos ver, por ejemplo, un resumen de las llaves, único par, por ejemplo. Entonces es importante, aquí nos va a mostrar si tenemos vulnerabilidades con estos certificados. Esta es nuestra solución de Password Manager Pro. Es una solución que nos va a ayudar a tener una gestión privilegiada de usuarios privilegiados a nuestros servidores críticos de la compañía. Muchas gracias.